Hoy toca cuidarse y abordamos hoy un problema de salud que afecta a 1 de cada 6 españoles y que causa, según datos del Grupo de Estudios de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, en torno a 40.000 muertes anuales en España. Además, la posibilidad de sufrir esta enfermedad es más frecuente en personas a partir de 55 años y el riesgo es más elevado según aumenta la edad. Estoy hablando del ictus. Veréis, en los próximos años el ictus se convertirá en un problema sociosanitario, ya que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que en 2050 la población mayor de 65 años representará al 46% de la población mundial y la mitad de ellos podrán sufrir un ictus. Es por eso que el cómo evitarlo se ha convertido en una ardua tarea para combatir una enfermedad muy dura que no solo afecta a la persona que lo padece, sino que también acaba afectando a todo su entorno. Por eso explicaremos qué es exactamente un ictus, cómo detectarlo para poder actuar rápidamente en caso de que se esté produciendo y cuáles son los factores de riesgo predisponentes o las causas más habituales. ¿Empezamos? Lo primero que me gustaría resaltar es que el ictus es un problema grave de salud que actúa muy rápidamente y de forma muy contundente, por lo que la detección anticipada y la rapidez en el tiempo de respuesta ante los primeros síntomas de esta enfermedad es crucial para minimizar los daños cerebrales en la persona que lo está padeciendo. El ictus también se conoce con otros nombres como infarto cerebral, embolia cerebral o accidente cerebrovascular y se produce cuando hay una rotura o una obstrucción en un vaso sanguíneo, reduciéndose el flujo de sangre que lleva al cerebro. Debido a que la sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria, las células nerviosas no reciben oxígeno y dejan de funcionar. Y con lo dicho anteriormente, los ictus se pueden clasificar en isquémicos o en hemorrágicos. Los primeros, los isquémicos, son consecuencia de una interrupción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, normalmente por un coágulo, y representan aproximadamente el 80% del total de los casos. Mientras que los hemorrágicos se producen por una rotura de una arteria o de una vena cerebral y son los responsables del otro 20% de los casos. Otra causa importante de ictus es la fibrilación auricular, que es el tipo de arritmia más frecuente y afecta a más de 650.000 españoles, suponiendo un gran problema de salud y aumentando además el riesgo de sufrir de otro tipo de episodios cardíacos. ¿Y cuáles serían los síntomas del ictus? Es muy importante detectarlos y conocerlos, ya que, como hemos dicho anteriormente, en la mayoría de los casos, esta es una enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y que causa una lesión cerebral en pocos minutos. Pues veréis, dependiendo del lado del cerebro que quede afectado, se producirá diferente sintomatología, pero yo destacaría el dolor de cabeza intenso, el hormigueo o la debilidad muscular en la cara, el brazo o la pierna, especialmente de un lado del cuerpo, la dificultad para hablar, para leer o para entender a los que nos hablan, la distorsión en la visión de uno de los ojos y la pérdida de equilibrio y de coordinación. Y para anticiparnos y detectar cuando una persona va a sufrir de este problema de salud, existe una escala, denominada escala Cincinnati, que consiste en 3 comprobaciones básicas que se pueden realizar interactuando con la persona afectada y que nos pueden ayudar a saber si es un ictus lo que está ocurriendo y, en caso de que lo sea, poner en marcha el protocolo de actuación médica urgente. La primera de estas comprobaciones sería ver si la persona es capaz de sonreír. Pide por tanto a la persona que sonría y comprueba que los 2 lados de la cara reaccionan de forma simétrica, que no exista deficiencia al moverse en uno de los 2 lados. La segunda comprobación sería si puede levantar los brazos. Por lo tanto, pide a la persona que levante los brazos durante unos segundos y comprueba que no hay ninguno de los 2 que o no se mueva o caiga de forma considerable respecto al otro.
Y la tercera comprobación sería si puede hablar, ya que cuando la persona está afectada por un ictus e intenta hablar, lo hará arrastrando las palabras, balbuceando sin sentido o directamente no será capaz de hacerlo. Por lo tanto, si al realizar estas 3 comprobaciones básicas, si es capaz de sonreír, si puede levantar los brazos o si puede hablar, el resultado es anormal, es muy posible que la persona esté sufriendo un ictus. Y si este es el caso, es muy importante actuar rápido y activar lo que se llama código ictus, donde la asistencia médica debe ser urgente, pues cada minuto es crucial para que la persona afectada sufra los menores daños posibles. Y llegados a este punto pasaremos a explicar cuáles son los factores de riesgo que hacen que una determinada parte de la población tenga un mayor riesgo de sufrir de esta patología. Y los clasificaremos en 2 bloques, los que no se pueden modificar, como serían la edad, el sexo, la genética o la historia familiar, y los que sí se pueden modificar o controlar, pues tienen que ver con el estilo de vida. Y es muy importante que sepáis que el 90% de los factores que contribuyen al ictus son modificables y por tanto el ictus se puede prevenir y es mucho más eficaz prevenirlo que tratarlo, aunque hoy en día es verdad que existen tratamientos altamente eficaces. Pero la Sociedad Española de Neurología nos aconseja llevar unos hábitos de vida saludables como método de prevención de este grave problema de salud. Y es que entre esos factores modificables destaca la obesidad, la vida sedentaria, el consumo de alcohol, tabaco o drogas, la diabetes, el colesterol elevado, la hipertensión y el estrés. Y me vais a permitir que os dé algunos datos para que entendáis cómo de importantes son estos factores modificables. Veréis, se calcula que la obesidad incrementa entre 1,4 y 2,5 veces el riesgo de padecer un ictus, con un incremento del riesgo por cada punto que sube el índice de masa corporal. Por su parte, hay estudios que establecen que un tiempo prolongado de inactividad física afecta negativamente a la salud del corazón y los vasos sanguíneos independientemente del ejercicio que se haga luego. Por ello es fundamental llevar una vida activa, ya que el sedentarismo eleva el riesgo de arteriosclerosis e hipertensión, ambas patologías muy vinculadas al ictus. Y si nos fijamos en la tríada de factores de riesgo cardiovascular por excelencia, el colesterol, la diabetes y la hipertensión, un exceso de colesterol en la sangre puede depositarse en las paredes de las arterias formando placas que conllevan la aparición de patologías vasculares, entre ellas el ictus. Por su parte, la diabetes eleva el riesgo de padecer esta enfermedad entre 2 y 4 veces, sobre todo la diabetes tipo 2 o del adulto. Incluso la intolerancia a la glucosa o la resistencia a la insulina elevan el riesgo de enfermedad arteriosclerótica de los vasos sanguíneos. Y el grado de resistencia a la insulina está relacionado de manera directa con el aumento de ictus. En estos casos, en el de la diabetes, la incidencia de ictus es mucho mayor en las mujeres. Y por su parte, la presión arterial elevada produce un endurecimiento de las arterias, que se vuelven más gruesas, dificultando el paso de la sangre y elevando el riesgo de rotura, pudiendo todo ello llevar a hemorragias cerebrales. Por todo lo dicho anteriormente, es fácil deducir que seguir un estilo de vida saludable, apoyado en una dieta sana y equilibrada, en la práctica de ejercicio físico moderado de manera regular, sin hábitos tóxicos, con un adecuado patrón de descanso y con un control del estrés y la ansiedad en nuestro día a día, es nuestro mejor aliado para cuidar también a nuestro cerebro. Por eso os invito a que desde ya deis ese paso que os lleve hacia ese estilo de vida saludable que seguro vuestro yo del futuro os agradecerá. Cuidaros.